El día comenzó sin señales de ruptura. Michael Rowan seguía el mismo recorrido que había repetido durante años, un trayecto corto entre reuniones privadas y compromisos que rara vez dejaban espacio para lo imprevisto. Su vida estaba organizada para reducir riesgos, anticipar problemas y evitar distracciones. Sin embargo, esa mañana, un detalle fuera de lugar alteró por completo esa lógica. En un punto intermedio del camino, cerca de una zona residencial poco transitada, Michael notó a una niña sentada en el borde de la acera. No pedía ayuda, no lloraba, no llamaba la atención. Permanecía quieta, observando a las personas pasar como si estuviera esperando algo que ya llevaba demasiado tiempo sin llegar. Su presencia no coincidía con el entorno ni con la hora. No había adultos cerca, ni señales de que alguien fuera a regresar por ella. Michael redujo la velocidad y por primera vez en mucho tiempo tomó una decisión sin consultar agendas ni asistentes. Se detuvo. Desde la distancia pudo notar que la niña sostenía una mochila gastada y que su ropa era limpia, pero claramente usada durante varios días seguidos. No parecía una situación de pobreza extrema, sino de abandono reciente. Esa diferencia fue clave. Al acercarse, Michael no encontró resistencia ni miedo, tampoco urgencia. Lo que encontró fue una calma extraña, impropia de alguien tan joven enfrentando una situación anormal. A través de gestos simples y respuestas breves, quedó claro que la niña se llamaba Emily Carter y que había pasado la noche sola. No por elección, sino por una ausencia que aún no entendía del todo. La información comenzó a surgir de forma fragmentada. Emily había salido de casa con su madre el día anterior. No recordaba discusiones ni planes especiales. Solo una salida breve, supuestamente rutinaria. Desde entonces, no hubo regreso. No había mensajes, ni llamadas, ni explicaciones. La casa había quedado cerrada, con las luces apagadas y los objetos personales intactos. Nada indicaba una mudanza, ni una huida planificada. Michael no era investigador, pero estaba acostumbrado a analizar patrones, y lo que veía no encajaba con un simple retraso. La madre, Laura Bennett, tenía una vida estable, un empleo regular y un historial sin ausencias prolongadas. No existían reportes previos ni alertas formales, pero la falta de acción inmediata de las autoridades locales levantaba dudas. Para muchos, la situación aún no calificaba como una emergencia. Para Michael ya lo era. Decidió no delegar el asunto. Usó su influencia de forma discreta para obtener datos básicos, movimientos bancarios recientes, registros públicos y reportes laborales. Los resultados iniciales fueron inquietantes por lo que no mostraban. No había actividad financiera posterior a la hora estimada de la desaparición. No había solicitudes de permiso ni avisos de ausencia en el trabajo. Laura simplemente había dejado de existir en los sistemas cotidianos. Mientras tanto, Emily permanecía en silencio, observando cada acción con una atención que revelaba una comprensión mayor de lo que decía. No preguntaba por su madre, no pedía explicaciones. Parecía intuir que la situación era más compleja de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Michael comprendió entonces que no se trataba solo de ayudar a una niña perdida, sino de enfrentarse a un vacío lleno de señales contradictorias. Un caso que no gritaba peligro, pero que lo sugería en cada omisión. Y justo cuando los primeros datos comenzaban a alinearse, apareció un registro inesperado que cambiaba por completo el contexto de la desaparición y apuntaba a un lugar que Laura había visitado horas antes de no volver a casa. Si esta historia te mantiene atento y quieres descubrir qué ocurrió realmente, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en el siguiente capítulo,
donde las pistas empiezan a volverse imposibles de ignorar. El registro apareció de manera discreta, casi accidental, entre datos administrativos que normalmente no despertaban atención. Mostraba que Laura Bennett había ingresado, la tarde anterior, a un edificio que no formaba parte de su rutina. No era un hospital ni una oficina pública. Se trataba de un complejo antiguo de usos mixtos, parcialmente renovado, ubicado en una zona que había perdido relevancia económica con los años. Ese detalle fue suficiente para que Michael entendiera que la desaparición no podía seguir tratándose como un simple retraso. La visita no estaba asociada a ninguna cita formal ni a trámites conocidos. No había constancia de que Laura tuviera familiares o amistades cercanas en ese lugar. Sin embargo, el registro de acceso era claro y preciso en la hora. A partir de ese momento, todas las acciones de Michael comenzaron a girar en torno a reconstruir qué había llevado a Laura hasta ahí y por qué no había rastro alguno después. La revisión de su historial reciente reveló cambios sutiles. Durante las semanas previas, Laura había reducido su actividad social y modificado horarios sin notificarlo en el trabajo. No fueron cambios drásticos, pero sí constantes. Pequeñas alteraciones que, vistas en conjunto, sugerían una preocupación que había decidido manejar en silencio. No existían denuncias previas ni conflictos visibles, pero sí señales de tensión que nadie había interpretado como relevantes. Mientras tanto, la situación de Emily exigía decisiones prácticas. Michael se aseguró de que la niña permaneciera en un entorno estable y supervisado, sin exponerla a interrogatorios innecesarios. Observó con atención su comportamiento cotidiano, no buscando respuestas directas, sino patrones. Emily mantenía rutinas claras, recordaba horarios con precisión y mostraba una atención inusual a los detalles. Esa conducta reforzaba la idea de que su madre había intentado mantener todo bajo control hasta el último momento. Los movimientos financieros de Laura confirmaron otra anomalía. Un retiro pequeño, hecho en efectivo, horas antes de la visita al edificio. No era una cantidad significativa, pero tampoco habitual para ella. No hubo pagos posteriores, ni compras, ni transferencias. El dinero parecía haber sido destinado a algo específico, de corta duración, que no dejó registro digital. Michael amplió la búsqueda. De información a fuentes indirectas, revisó permisos municipales, contratos antiguos y reportes de seguridad del complejo. Descubrió que el lugar había cambiado de administración recientemente y que algunas áreas no estaban completamente regularizadas. Esa transición había generado vacíos de supervisión y registros incompletos, un escenario perfecto para que ciertos movimientos pasaran desapercibidos. A medida que las piezas comenzaban a encajar, también aparecieron resistencias. Solicitudes simples tardaban más de lo esperado. Algunos datos estaban incompletos o llegaban con inconsistencias. No era una obstrucción directa, pero sí una cadena de demoras que sugería que alguien prefería no profundizar demasiado. Michael reconoció ese patrón. Lo había visto antes en otros contextos donde la verdad resultaba incómoda. La ausencia de Laura ya no podía considerarse voluntaria. Todo indicaba que había acudido a ese lugar por una razón concreta y que algo había interrumpido su regreso. Sin embargo, aún faltaba entender qué había encontrado allí y con quién se había reunido. La respuesta parecía estar ligada a una serie de reportes internos del edificio que no estaban disponibles al público. Justo cuando Michael logró acceso preliminar a esos documentos, surgió el nombre de una empresa vinculada al complejo, una entidad aparentemente inactiva, pero con movimientos recientes que no coincidían con su estatus legal.
Ese hallazgo abrió una nueva línea de investigación que podía explicar no solo la desaparición, sino también el silencio que la rodeaba. La empresa vinculada al complejo no aparecía en búsquedas comunes ni en registros comerciales recientes. Su nombre surgía solo en documentos antiguos y en contratos que habían sido archivados sin seguimiento. Para Michael, ese tipo de rastro incompleto no era casual. Indicaba una estructura creada para operar sin llamar la atención, aprovechando vacíos legales y transiciones administrativas. Al profundizar en los archivos, se confirmó que la empresa había sido dada de baja formalmente años atrás, pero seguía figurando como responsable de ciertos servicios internos del edificio. Seguridad, mantenimiento y control de accesos estaban, al menos en el papel, bajo su supervisión. Sin embargo, no existían informes actualizados ni responsables claramente identificados. Todo funcionaba, pero nadie parecía estar oficialmente a cargo. Michael solicitó revisar grabaciones de seguridad del día en que Laura había ingresado al complejo. La respuesta fue parcial. Algunas cámaras no estaban operativas, otras habían sido reemplazadas recientemente y los respaldos disponibles cubrían solo ciertos pasillos. Aún así, un fragmento resultó revelador. Mostraba a Laura entrando sola, sin signos de prisa ni preocupación visible. Caminaba con normalidad, como alguien que esperaba salir poco tiempo después. No había imágenes claras de su salida. Ese vacío visual se convirtió en un punto crítico. No demostraba un delito, pero sí una interrupción inesperada. Para reforzar el análisis, Michael comparó los horarios de ingreso con los registros de otras personas presentes ese día. La mayoría coincidía con entradas y salidas documentadas. Laura era la única excepción. La investigación avanzó hacia el personal que operaba el edificio de manera informal. Algunos nombres aparecían repetidos en turnos irregulares, sin contratos activos. Personas que no figuraban en nóminas oficiales, pero que mantenían el funcionamiento diario. Ese sistema paralelo explicaba la falta de controles claros y la dificultad para reconstruir eventos con precisión. Mientras tanto, Emily continuaba bajo observación indirecta. Su comportamiento no mostraba cambios bruscos, pero sí una atención creciente a cualquier información relacionada con el edificio. No hacía preguntas, pero reaccionaba con mayor interés cuando aparecían referencias a lugares específicos. Michael tomó nota de ese detalle. Los niños suelen percibir tensiones antes de poder explicarlas. Un nuevo hallazgo modificó el enfoque de la investigación. Laura había solicitado días antes de su desaparición una copia de un expediente antiguo relacionado con ese mismo complejo. El trámite no era habitual para alguien sin vínculos profesionales con el lugar. El contenido del expediente estaba clasificado como información técnica, pero su sola solicitud indicaba que Laura había descubierto algo que consideraba relevante. Michael entendió entonces que la visita no fue improvisada. Laura había investigado previamente y decidió acudir personalmente. Eso explicaba la ausencia de mensajes y la naturaleza directa de su última acción conocida. Sin embargo, aún faltaba determinar qué contenía ese expediente y por qué su acceso había sido tan restringido. Al intentar obtener el documento completo, surgieron nuevas trabas. Partes del archivo estaban incompletas y otras habían sido trasladadas a un repositorio externo. Ese movimiento reciente sugería que alguien más había tomado interés en el mismo material, posiblemente después de la desaparición. Cada paso confirmaba que Laura había tocado un punto sensible. No se trataba de un conflicto personal ni de una situación doméstica.
Era una cadena de decisiones que la llevaron a un lugar donde la información tenía más valor que la discreción. Y justo cuando Michael logró identificar el contenido parcial del expediente, apareció un dato que conectaba el edificio con un incidente ocurrido años atrás, uno que nunca fue esclarecido públicamente y que ahora comenzaba a cobrar un nuevo sentido. Si quieres seguir descubriendo cómo este caso se conecta con hechos del pasado y por qué alguien intentó borrar esos rastros, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en el próximo capítulo, donde la historia da un giro que nadie esperaba. El incidente del pasado no figuraba en reportes abiertos ni en bases de datos de fácil acceso. Michael tuvo que reconstruirlo a partir de referencias cruzadas, notas técnicas y menciones indirectas en documentos que, en apariencia, no estaban relacionados. Años atrás, el complejo había sido escenario de una irregularidad estructural durante una remodelación apresurada. No se trató de un accidente grave ni de un evento con víctimas registradas, pero sí de una falla que obligó a cerrar ciertas áreas internas sin explicaciones públicas claras. Esa clausura parcial coincidía con el contenido del expediente que Laura había solicitado. El documento técnico describía modificaciones no autorizadas en sistemas internos del edificio, cambios realizados fuera de normativa y aprobados por una administración que ya no existía. El problema no era solo la irregularidad, sino el hecho de que nunca fue corregida oficialmente. El edificio siguió operando con soluciones temporales que se volvieron permanentes con el paso del tiempo. Michael comprendió que Laura había identificado un riesgo latente, no necesariamente inmediato, pero sí lo suficientemente serio como para justificar su interés. La pregunta clave ya no era qué le había pasado a Laura, sino qué había descubierto exactamente y a quién podía afectar esa información. Al analizar los accesos posteriores a la desaparición, se detectó una actividad inusual, personas que no figuraban en turnos habituales. Ingresaron a las áreas cerradas del complejo durante la noche siguiente. No existían registros claros de autorización, solo marcas de acceso manual y movimientos sin respaldo digital. Era evidente que alguien había reaccionado rápido, como si supiera que el expediente estaba en juego. Michael amplió el análisis a entidades relacionadas con la administración anterior del edificio. Algunas ya no operaban, otras habían cambiado de nombre. Sin embargo, varias compartían directivos y asesores legales. Esa red de conexiones explicaba cómo ciertas irregularidades habían permanecido ocultas durante años, no por descuido, sino por conveniencia. Mientras tanto, Emily seguía siendo un punto de referencia silencioso. Su rutina se mantenía estable, pero Michael notó un cambio sutil. Empezó a dibujar estructuras, pasillos y espacios cerrados sin haber visitado nunca el complejo. No eran representaciones exactas, pero sí sugerían que había escuchado descripciones detalladas en algún momento, probablemente de su madre, durante conversaciones que nunca parecieron importantes hasta ahora. Ese detalle reforzó una hipótesis inquietante. Laura no solo había investigado el edificio, también había compartido parte de su preocupación en casa, no como una advertencia formal, sino como una inquietud constante que terminó filtrándose en la percepción de su hija. Eso significaba que Laura anticipaba algún tipo de consecuencia. Michael decidió avanzar con cautela. Cualquier acción precipitada podía alertar a quienes aún tenían interés en mantener el tema oculto. Optó por consolidar pruebas, documentar inconsistencias y asegurar copias de todo lo que iba descubriendo. El objetivo ya no era solo encontrar a Laura, sino entender la magnitud real de lo que había destapado.
En ese proceso apareció un nuevo elemento. Un reporte interno indicaba que, el día de la desaparición, una de las áreas clausuradas había sido abierta temporalmente para una inspección no programada. No figuraban los nombres de los responsables ni el motivo oficial. Solo constaba que Laura había solicitado acceso a esa zona específica. Ese dato cerraba un círculo incómodo. Laura estuvo en el punto exacto donde convergían la irregularidad del pasado, los intereses actuales y la falta de supervisión, y alguien más lo sabía. Lo que aún no estaba claro era si Laura había salido de ese lugar por sus propios medios o si su investigación había provocado una reacción inmediata. La respuesta parecía estar en un registro final que todavía no había sido localizado, uno que podía confirmar qué ocurrió en ese intervalo crítico. La búsqueda del registro final llevó a Michael a un nivel de documentación que rara vez se revisaba. No estaba en archivos digitales comunes ni en respaldos automáticos. Se encontraba en bitácoras físicas de acceso, utilizadas solo cuando los sistemas electrónicos fallaban o eran desactivados de forma temporal. Ese detalle ya sugería una intención clara: dejar el menor rastro posible. Al revisar esas bitácoras, apareció una coincidencia clave. El mismo día de la desaparición de Laura, se había activado un protocolo interno por verificación técnica urgente. No existía una orden formal que lo respaldara, pero sí una cadena de firmas abreviadas que permitían el acceso a zonas restringidas sin generar alertas externas. El protocolo había sido usado muy pocas veces en años, siempre vinculado a la antigua administración del complejo. El horario coincidía exactamente con la última ubicación conocida de Laura. Michael logró reconstruir la secuencia general de los hechos. Laura ingresó al edificio con un objetivo definido. Solicitó acceso a un área clausurada y lo obtuvo bajo una supervisión mínima. Durante ese lapso, otras 2 personas ingresaron al mismo nivel sin registro nominal, amparadas por el protocolo de emergencia. No había pruebas directas de confrontación, pero la superposición de tiempos descartaba cualquier versión de aislamiento. La información financiera volvió a ser relevante. Una transferencia reciente, hecha por una de las empresas vinculadas al complejo, había sido fragmentada en pagos menores hacia cuentas de servicios legales y consultorías técnicas. No eran sobornos evidentes ni movimientos ilegales por sí mismos, pero mostraban una reacción organizada posterior a la desaparición. Alguien estaba gestionando un problema que no debía escalar. Michael entendió que Laura había descubierto algo más grande que una irregularidad técnica. El expediente parcial indicaba riesgos estructurales que, de hacerse públicos, habrían obligado al cierre inmediato del complejo y a investigaciones retroactivas. Las consecuencias económicas y legales habrían sido significativas para varios actores aún influyentes. Mientras tanto, la situación de Emily empezaba a generar presión institucional. Las autoridades necesitaban una resolución clara, y la falta de un cuerpo, de una confesión o de una prueba concluyente mantenía el caso en una zona gris. Michael utilizó su influencia para evitar decisiones apresuradas, consciente de que cualquier error podía cerrar puertas de forma definitiva. Un avance decisivo llegó al cruzar datos de movilidad urbana. Una cámara externa, ajena al sistema del edificio, captó una salida no habitual desde un acceso de servicio. La imagen no era clara, pero mostraba un vehículo autorizado para uso interno saliendo minutos después del cierre de la inspección. No figuraba en los registros oficiales de salida. Ese vehículo pertenecía a una empresa subcontratada, la misma que aparecía de forma recurrente en documentos antiguos ligados a la remodelación irregular. El vínculo ya no era circunstancial,
Era una línea directa entre el pasado oculto del edificio y los hechos recientes. Michael sabía que estaba cerca de una verdad incómoda. No necesariamente una que ofreciera alivio inmediato, sino una que obligaría a asumir responsabilidades largamente postergadas. El siguiente paso implicaba exponer esa red de conexiones, aún sabiendo que habría resistencia. La última pieza faltante era confirmar qué ocurrió exactamente tras esa salida no registrada y si Laura había sido trasladada por decisión propia o bajo una presión que nunca quedó documentada. Esa respuesta estaba al alcance, pero acceder a ella significaba cruzar un límite que cambiaría el rumbo de toda la historia. La confirmación llegó a través de una fuente que no estaba vinculada al complejo ni a las empresas involucradas. Un reporte médico administrativo, emitido fuera del distrito y registrado con retraso, permitió cerrar la última brecha temporal. Laura Bennett había sido ingresada el mismo día de su desaparición a una clínica privada de atención breve, ubicada a varios kilómetros del edificio. El traslado no figuraba como emergencia pública, ni como detención. Fue clasificado como atención preventiva tras una descompensación por estrés. Ese dato explicaba muchas ausencias, pero habría nuevas preguntas. La clínica pertenecía a un grupo de servicios que operaba bajo contratos confidenciales con empresas privadas. No era ilegal, pero sí opaco. Laura permaneció allí menos de 24 horas. No hubo procedimientos graves ni diagnósticos alarmantes. Sin embargo, su salida no quedó registrada de manera convencional. No existía constancia clara de a dónde fue después. Michael siguió la línea con precisión. La empresa subcontratada del complejo había cubierto el costo del traslado y de la atención, no como un favor, sino como una medida de contención. Laura había sido considerada un riesgo operativo, alguien que había accedido a información sensible y que, en 1979, lugar de ser confrontada directamente, fue aislada de forma temporal para ganar tiempo. El punto decisivo llegó al revisar un acuerdo de confidencialidad firmado de manera digital horas después del ingreso a la clínica. Laura aceptó, bajo asesoría legal proporcionada por terceros, no divulgar la información que había descubierto. A cambio, recibió garantías económicas, protección institucional y la promesa de que no habría consecuencias para su hija. No fue una negociación equilibrada, pero fue una salida calculada. Laura no desapareció. Fue desplazada. Se trasladó a otra ciudad bajo un esquema de reubicación discreta, similar a los utilizados en disputas corporativas sensibles. No se trató de una amenaza directa, sino de una presión estructural. Su vida anterior quedó suspendida, no por una orden judicial, sino por un sistema diseñado para proteger intereses mayores sin dejar huellas visibles. Michael comprendió entonces el alcance real del caso. No había un crimen clásico ni un culpable único. Había una red de decisiones administrativas que, acumuladas, habían borrado a una persona de su propio contexto. Legal, silencioso y eficaz. La consecuencia más inmediata fue para Emily. La ausencia de su madre no era definitiva, pero tampoco podía revertirse sin romper el acuerdo. Michael utilizó su influencia para asegurar un entorno estable, acceso a educación y apoyo continuo, sin exponerla a una verdad que aún no podía comprender por completo. No fue caridad, fue responsabilidad. Con el tiempo, algunas de las irregularidades del complejo salieron a la luz de forma controlada. Inspecciones técnicas obligaron a cierres parciales y a ajustes legales. Nadie fue señalado públicamente como responsable directo, pero el sistema se corrigió lo suficiente para evitar que algo similar volviera a repetirse.
Laura permaneció fuera del radar público, reconstruyendo su vida en silencio. No como víctima, sino como alguien que entendió el precio de acercarse demasiado a información que otros preferían mantener enterrada. Michael cerró el caso sabiendo que no todas las verdades terminan en justicia visible. Algunas solo logran equilibrio, y aunque la historia no tuvo un final convencional, sí dejó una lección clara sobre poder, silencio y las consecuencias invisibles de tomar la decisión correcta en el momento equivocado. Si esta historia te hizo reflexionar sobre lo que ocurre detrás de las decisiones que nunca vemos, suscríbete al canal, activa la campana y sigue acompañándonos en más investigaciones donde la realidad supera cualquier ficción.